A mí me tocó el tema, bueno, a mí me tocó el tema teoría de respuesta lineal eh, de la materia de fenómenos colectivos en sólidos. Yo soy Julieta Olivo, estudiante del doctorado. Mi director es Ricardo de Pine y, bueno, más o menos lo que hacemos en el trabajo es estudiar distintas estructuras electromagnéticas cubiertas de grafeno, o sea, de grafeno. Bueno, el libro que usé para estudiar este tema es el libro de Bruce Ross y Flensburg, Introduction to Pure Condensed Matter, Condensed Matter Physics, el capítulo 6, teoría de respuesta lineal. Bueno, la teoría de respuesta lineal establece que la respuesta a una perturbación débil externa es proporcional a la perturbación. Entonces, bueno, en definitiva lo que queremos conocer o entender es la constante de proporcionalidad, esta constante de proporcionalidad. La pregunta que nos vamos a hacer entonces es, suponiendo la perturbación H', ¿cuál es el valor esperado de un observable A orden lineal en la perturbación? Bueno. Consideremos un sistema descrito por el hamiltoniano independiente del tiempo H0 en equilibrio termodinámico. El valor esperado de esta cantidad física, de una cantidad física descrita por el operador A, por ejemplo, puede ser evaluada de esta forma. Bueno, 1 sobre Z0, que es la función partición, traza del operador densidad ρ0 por el operador que queremos conocer el valor esperado. Con el operador densidad ρ0 descrito en términos de un conjunto completo de autoestados n, de autoestados del hamiltoniano H0 y con energías E sub n. Bueno, supongamos que ahora a t igual 0 se aplica una perturbación que saca el sistema del equilibrio. Esta perturbación está expresada por un término adicional al hamiltoniano, es decir, el hamiltoniano va a estar formado por una suma de dos hamiltonianos previo a la perturbación, digamos, sin perturbar, y con un hamiltoniano que depende del tiempo que representa la perturbación. Bueno, entonces lo que queremos encontrar es el valor esperado de A para valores mayores que T0, o sea, después de la perturbación. Para esto, o sea, para encontrar este valor esperado, tenemos que encontrar la evolución temporal de la matriz densidad o la evolución temporal, lo que es lo mismo, la evolución temporal de los autoestados del hamiltoniano sin perturbar. Está descrito por esta expresión. Ahora los autoestados son pendientes del tiempo. Bueno, y la idea detrás de todas estas expresiones que tenemos acá es que en un principio los estados iniciales del sistema movidos de acuerdo a la distribución de Boltzmann, pero a tiempos posteriores el sistema está descrito por la misma distribución de estados, pero ahora los estados evolucionaron, los estados son dependientes del tiempo y evolucionaron de acuerdo al nuevo hamiltoniano, que es la suma de los dos hamiltonianos. Bueno, como vamos a considerar la perturbación que es pequeña, podemos usar la representación interacción, donde la dependencia temporal está dada, bueno, del estado por esta expresión, bueno, donde este operador U es el operador evolución temporal, que a primer orden en la perturbación tiene esta forma. Bueno, la integral H' es la perturbación.
Entonces, usando estas dos ecuaciones, reemplazándolo en el valor esperado que teníamos antes, el valor esperado de ADT, llegamos a esta otra ecuación, donde, bueno, este bracket con el 0 indica el promedio en el equilibrio con respecto al hamiltoniano H0. Y, bueno, se llega, haciendo un par de cuentas, que acá se puede ver, que acá tenemos el valor esperado en el equilibrio del conmutador entre el operador, que queremos conocer el valor esperado, y el hamiltoniano de la perturbación. Y acá se puede ver que se encuentra que el valor expresado como una función de correlación del sistema en equilibrio. Ahora, si reescribimos esta expresión, esta última expresión que tenemos acá, la podemos reescribir. Llamamos delta al valor esperado de ADT, la resta, y llegamos a esta expresión donde este CAHR de T está expresado por esta forma, acá el conmutador que vimos recién, y se le agrega un factor exponencial para asegurar que la respuesta sea que decaiga para tiempos mayores, para tiempos grandes, ¿no? Esto es lo que se llama la respuesta y bueno, se conoce como la fórmula de cubo, que expresa la respuesta lineal a una perturbación H'. Bueno, muchas veces es conveniente expresar la respuesta a una perturbación en el dominio de frecuencia. Entonces, si escribimos el hamiltoniano de la perturbación en términos de sus componentes de Fourier, tal que esta función de correlación tenga esta forma, usando la definición del valor esperado, se puede probar que depende de la diferencia de los tiempos. Pero bueno, reemplazando estos dos valores en la fórmula, estas expresiones en la fórmula de cubo, se llega a la expresión de la fórmula de cubo en el dominio de frecuencia. Y bueno, la respuesta es igual a la función de correlación que tenemos acá. Bueno, esta es la fórmula, acá obtenemos la fórmula de cubo para un caso general, un operador A general. Ahora vamos a ver, vamos a ver la fórmula de cubo para distintos casos particulares. Por ejemplo, veamos ahora para la conductividad. Consideremos un sistema de partículas cargadas, que pueden ser electrones, por ejemplo, sujetas a un campo electromagnético externo. El campo sabemos que induce una corriente y la conductividad es el coeficiente de respuesta lineal. La conductividad puede no ser local en el espacio y en tiempo, tal que la corriente en R, al punto R y en un tiempo t, depende del campo eléctrico en R' y T'. ¿Sí? Entonces la expresión de la densidad de corriente en función del campo queda escrita de esta forma, donde este sigma alfa beta es el tensor de conductividad que describe a la corriente de respuesta en dirección alfa a un campo eléctrico aplicado en la dirección beta. Entonces, el campo eléctrico está dado por el potencial eléctrico externo y el potencial vector externo también. Y el término perturbativo en el hamiltoniano
debido al campo externo, está dado por este Hamiltoniano externo, donde ρ es la densidad y J la densidad de corriente, densidad de partículas. Bueno. Bueno, si elegimos un gauge conveniente, tal que el campo externo, el campo eléctrico, el potencial, perdón, externo, el potencial eléctrico externo sea cero, y tomamos la transformada de Fourier de la perturbación, la derivada respecto del tiempo se reemplaza por menos i omega. Entonces nos queda expresar de esta forma la perturbación. Ahora, usando estas dos ecuaciones, basando en el hamiltoniano que teníamos antes, llegamos a este otro nuevo hamiltoniano, donde tenemos que depende de la densidad de corriente por el campo eléctrico. Bueno, de acuerdo a la definición del operador de densidad de corriente, está definido como una suma de dos términos. El primer término correspondiente al término paramagnético y el segundo al término diamagnético. Y si además definimos al potencial vector como la suma del potencial vector sin perturbación, o sea, previo a la perturbación, y el potencial externo, reemplazando acá cuentitas y además definiendo el J0 como esto, la suma del término paramagnético y el diamagnético con A previo a la perturbación, reemplazándolo acá, esto es un poquito lío, llegamos a que el hamiltoniano de la perturbación depende de la corriente, de la densidad de corriente J0 por el campo eléctrico. Bien. Ahora pensemos en el valor esperado de la densidad de corriente, que está dado por la suma de los valores esperados de los dos términos, bueno, forman a la densidad. El valor esperado de J0 y el valor esperado de esta expresión. Veamos esta expresión. Bien. Para el segundo término, podemos pensar que a orden lineal en la perturbación en A externo, el valor esperado puede ser evaluado en el equilibrio, tal que nos queda esta otra expresión acá con, bueno, reemplazando, ¿no? el A por el campo eléctrico externo con el I omega, llegamos a esta expresión donde acá tenemos el valor esperado en el equilibrio de la densidad. Eso para el segundo término. Ahora, para el primer término podemos usar la teoría de respuesta lineal y pensando en que el valor esperado para J0 en equilibrio es 0 porque previo a la perturbación suponemos que no hay corrientes. Entonces, el valor esperado de J0 es la respuesta, digamos. Que sabemos que la respuesta en el dominio de frecuencia estaba dado por la función de correlación, que tenía, bueno, esta forma. Acá dentro de este CJ0, J0 beta, acá dentro aparece el conmutador de estas dos cantidades, J0 y J0 beta. Y este campo eléctrico sale de hacer este conmutador, porque en realidad el conmutador habíamos dicho que era entre el operador y el hamiltoniano. Bueno, este campo sale de... Bueno, reemplazando entonces estas dos expresiones en lo que es la densidad de corriente, el valor de la densidad de corriente tenemos la suma, simplemente. Ahora, sabiendo que la densidad de corriente es
el valor esperado de J por, bueno, el menos E, la carga, y comparándolo con la transforma de Fourier de la expresión, bueno, acá no lo puse, pero teníamos la expresión del J, esta expresión, haciendo la transforma de Fourier de esta expresión, y comparando con menos E, el valor esperado, o sea, menos E por esto, llegamos a que la conductividad, el tensor de conductividad está dado por, bueno, toda esta expresión, donde se definió a esta función como la función de correlación corriente-corriente, que en el dominio temporal, acá, tiene, bueno, esta forma. Similar a lo que habíamos dicho para el caso general, con el valor esperado del conmutador entre las densidades de Poisson. Bueno, la teta de Higgs, función escalar. Bueno, ahora vamos a ver el caso de la conductancia. Vamos a ver la fórmula de cubo para la conductancia. Sabemos que la conductancia es la constante de proporcionalidad entre la corriente y el voltaje. Está dado por, entonces, I igual a G por B. Nosotros nos vamos a centrar en frecuencias donde la longitud de onda es mucho mayor al tamaño de la muestra, o sea, para omega igual a 0. Y vamos a elegir una superficie equipotencial y vamos a definir también un sistema de coordenadas phi a sub psi, donde no sé si se ve bien acá, pero la coordenada phi, no, psi, y a sub psi es la coordenada en el plano perpendicular a la dirección phi. Entonces, en este nuevo sistema de coordenadas, el campo eléctrico está dirigido a lo largo de la dirección phi. Ahora, sabemos que la corriente que pasa a través de una muestra es igual a la integral de la densidad de corriente a través de la superficie de la sección ineficaz. Entonces, la corriente tiene esta forma, la integral, y acá tenemos la densidad de corriente, que si la reemplazamos por lo que sabemos que es la conductividad por el campo, nos queda esta expresión, y ahora, bueno, reescribiendo el diferencial R', nos queda esta otra, y reemplazando, bueno, el campo por lo que dijimos que era, nos queda esta otra expresión. Bueno. Bueno, nosotros lo que queremos es hallar la respuesta en DC, y para eso deberíamos tomar el límite de omega tendiendo a 0 de la expresión que teníamos, y además, si tomamos la parte real de la expresión, llegamos, bueno, a esto. Donde acá llamamos a G, psi prima, como lo que tenemos acá en el corte. Ahora, bueno, esta es una función de correlación, ¿no? Entre la corriente y la corriente. Ahora, por la conservación de la carga, la corriente de C puede ser calculada para cualquier punto, sí, y el resultado no puede depender de sí. Y además, sí, que además se puede demostrar que la conductancia es simétrica, entonces tampoco debería depender de sí prima. Entonces, en esta expresión podemos sacar este G fuera, y nos va a quedar la integral del campo eléctrico, que es la diferencia de potencia de voltaje. Bueno, llegamos a lo que dijimos que era la definición de conductancia, que es I igual a G por B, donde G está dada por esta expresión, que es la fórmula de la respuesta lineal para la conductancia, donde este CII, habíamos dicho, que era la función de correlación,
corriente, y tiene esta forma en el dominio temporal. O sea, el valor esperado y el conmutador. Son más o menos todos parecidos. Bueno. Y ahora vamos a ver la otra aplicación, la fórmula de cubo para la función dieléctrica. Consideremos un sistema de partículas cargadas, por ejemplo, las de electrones, sujeto a una perturbación electromagnética externa. Bueno, sabemos que la carga se redistribuye y el sistema se polariza. El experimento que se suele hacer en general es aplicar un potencial externo y externo y medir el potencial total resultante y total. Ahora, el potencial total está dado entonces por la suma de potenciales y por el potencial creado por la polarización inducida. Entonces, el cociente entre el potencial total y el potencial externo es la función de respuesta dieléctrica, o lo que conocemos como la permitida relativa de epsilon. Bueno, acá está el epsilon, la inversa. Pero en general, en el caso general, la permitividad puede no ser local también en el espacio y en el tiempo. Entonces, las relaciones en realidad entre los potenciales total y externo están dadas por estas dos expresiones, donde el potencial total en un punto R a un tiempo t depende del potencial externo en un punto R', t', en un tiempo t'. Bueno, y similar al potencial externo. Nuestra tarea, solemos hacer, encontrar la forma de la función dieléctrica epsilon, RT, R'T'. Para encontrar la función dieléctrica vamos a necesitar el potencial inducido. Bueno, la perturbación externa está dada por este término en el hamiltoniano. Esta es la densidad de carga y bueno, el potencial externo. Ahora, asumiendo que previo a la perturbación, o sea, en el equilibrio no había cargas, entonces este valor esperado es 0, y usando la teoría de respuesta lineal, donde bueno, sabemos que la respuesta estaba dada por la resta, en nuestro caso esto es 0, entonces el valor esperado de la densidad de carga está dado por, bueno, donde de nuevo aparece la función de relación carga-carga. Este campo externo sale, bueno, del hamiltoniano, de hacer el conmutador hamiltoniano, y bueno, acá se le agrega de nuevo este factor para asegurar que decaiga a tiempos grandes. Bueno, y la función de correlación carga-carga o función de polarizabilidad está expresada de esta forma. De nuevo el conmutador de los operadores. Ahora, una vez encontrada la densidad de carga inducida, podemos encontrar el potencial dado por la interacción coulombiana. Esta interacción Coulomb. Entonces el potencial inducido, dado por esta expresión, la integral del potencial por la carga inducida, y a su vez, por otro lado, el potencial total sabíamos que era la suma del potencial externo más el potencial inducido, o sea que nos queda reemplazándonos esta otra expresión. Y además, recordando que habíamos dicho que la permitividad estaba definida por el cociente entre el potencial total y el potencial externo, encontramos bueno, la inversa de la función dieléctrica, que tiene esta forma. Esto sale bueno, habiendo dividido por el potencial externo y hacemos un par de cuentitas. Y acá aparece entonces la polarizabilidad, la función de correlación carga-carga. Bueno. Y ahora por último, vamos a ver dos casos
Para el caso en que haya invariancia translacional, de la diferencia entre los argumentos. Entonces, los potenciales ahora tienen la forma, antes. Dependen de la diferencia de los argumentos y los cálculos se vuelven más fáciles si nos pasamos al espacio de momento y de frecuencia. Entonces, ahora sí, los potenciales tienen esta forma del producto entre los... Bueno, el potencial total, el producto de la polarizabilidad, la inversa de la función dieléctrica por, bueno, el potencial externo y similar en el caso del potencial externo. Bueno, y la función dieléctrica, bueno, son también unas cuantitas, se llega a que tiene esta forma. Este es el potencial colombiano y esta es la polarizabilidad que, bueno, está en computador y eso como vimos recién. Y, bueno, por último, ver la relación entre la función dieléctrica y la conductividad. Si usamos la definición de la conductividad y además la ecuación de continuidad, bueno, acá está la definición de conductividad, la reemplazamos, y usamos la ecuación de continuidad, reemplazando esto J acá, y haciendo también un par de cuentas, llegamos a a una relación entre la función dieléctrica y la conductividad. Conociendo una, podemos conocer la otra. ¿Qué tiene sentido? Bueno, que uno pensaría que estuvieran relacionadas, y si están relacionadas, ambas son respuestas a un campo del sistema, a un campo eléctrico externo aplicado. Bueno, y terminé. Bueno, muchas gracias, Julieta. Muy linda charla. Hola. Muchas gracias. Gracias, Julieta. Muy instructiva. ¿Tenemos alguna pregunta rápida para que quede en la grabación? Y si no, seguimos después charlando. Bueno, abro la grabación y hablamos fuera de línea.